Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un análisis con datos de panel. Ese es el objetivo de este video y de otros que estaremos haciendo sobre este tema. Para ello voy a hacerme uso de unos datos y de un trabajo de Óscar Torres Reina. Este documento se puede encontrar fácilmente y se puede estar atrayendo los datos y los comandos que se plantean en este trabajo. Bien, dicho esto, dejándolo muy claro, vamos entonces a tratar de obtener y darle alguna lectura a los resultados que van saliendo y agregando algunos nuevos comandos, algunas operaciones que se pueden hacer en Stata a partir y con el pretexto de estos datos que trabaja Óscar Torres Reina. Bien, en primer lugar, lo que hay que hacer es atraer los datos. Esto se hace simplemente con el comando de usar y poniendo la dirección electrónica que está en la pantalla. Nos da una serie de datos Y, X1, X2 y X3. En este caso son 7 países: A, B, C, D, E, F, G. Y están para los años del 90 hasta el año 99. Esto se puede ver fácilmente con XTZ. Nos dice que la variable de panel, en este caso es el país, country, y que está perfectamente balanceado. Recordar que el data panel está planteando eh, datos de panel perfectamente balanceados o desbalanceados, es decir, que para alguna unidad de análisis, en este caso el país, podría haber alguna ausencia de datos. Este no es el caso. Todos los países tienen las variables Y, X1, X2 y X3. Y todavía aún mejor se puede observar de este modo. Estos son comandos añadidos que no muestra el autor, pero que son útiles, me parece, para darse una idea de los datos que estamos trabajando. En este caso, se observan que son 70 datos, que transversalmente son 7 países y que en el tiempo son 10 observaciones. Claro, la multiplicación de 7 por 10 son 70. En el caso de la variable y, tenemos que la media es esta, un número muy grande, que la desviación típica es 3, 1 y 2 por simplificarlo. En ese sentido, que para todos los datos, para el conjunto de datos, la desviación típica es 3 entre las unidades, es decir, entre los países es de 1.31. Es un número, insisto, muy grande, pero por simplicidad estoy diciéndolo de este modo, 1.31, mientras que al interior de los países, es decir, en el tiempo, cómo van evaluando, cómo se van evolucionando los países en el tiempo dentro de cada unidad, esta desviación típica interna es de 2.75, por tanto estaría habiendo una mayor variación dentro de cada unidad en el tiempo que entre los países. Y lo mismo puede decirse con X1, X2 y X3. Bien, otra operación que me parece que podría ser importante, relevante, es correlación.
Aquí lo que se observa es que la variable y está relacionándose positivamente con x1 y negativamente con x2 en 2%. El coeficiente de correlación en x3 es de 4%, de tal forma que en términos absolutos estaría más fuertemente correlacionada y positivamente con x1. En este sentido, sí que sería bueno hacer el análisis gráfico. Y tiene precisamente Stata, la versión 11 ya, precisamente el análisis de datos de panel. Tendríamos que poner aquí y, x1, x2, x3 y por supuesto tal como lo hace de hecho el autor. Lo que hace es una gráfica de líneas de la variable y para cada uno de los países, en este caso A, B, C, D, E, F, G, 7 países. La gráfica por panel, en este caso la unidad de análisis es países. Ahora mismo observaremos esta gráfica que, como se sabe, se puede siempre editar. Se pueden modificar los colores de tal gráfica. Y bueno, a partir de ello se puede, por supuesto, realizar una gráfica a gusto de cada quien. Modificar, por ejemplo, las escalas que tenemos aquí, que están los números encimados. Pero bueno, este no es el propósito precisamente de este video. En ese sentido, dejamos que más bien se vea esto en otros videos. Bien, se ha graficado la variable y, x1, x2 y x3. Simplemente si se quiere, como se sabe, aquí están los comandos y los países en esta gráfica vuelven a salir simplemente tecleando otra vez aquí la instrucción. Bien, podría ser útil, por supuesto, también hacerlo en el tiempo. Entonces, se hace todo en una misma gráfica con la variable y, pero en el tiempo. Bien, por supuesto, la instrucción se puede dar directamente, escribir directamente y ya nos sale otra vez la gráfica. Bien. A continuación, lo que se tiene aquí es, como se sabe, una bifurcación. El modelo se puede plantear en términos de efectos fijos o de efectos constantes. Viendo el primer modelo de efectos fijos, que como se sabe, también se puede denominar un modelo de covarianza y un modelo de variables dummy también, o simplemente un modelo de variables dummy de mínimos cuadrados ordinarios. El análisis de covarianza o el modelo de covarianza está planteando variables dummy y variables, es decir, variables cualitativas y variables cuantitativas como explicativas. El análisis de varianza, los modelos de ANOVA, simplemente eran variables explicativas cualitativas. Pero cuando ya tenemos un mix, una combinación de cualitativas y cuantitativas en la canasta de variables explicativas, cuando ya son cualitativas y cuantitativas, este tipo de modelos son modelos de covarianza. Bien,
siguiendo con lo de efectos fijos, la idea central es que las variables x1, x2 y x3 estarían afectando a la variable y. Pero se está levantando el supuesto de que la intersección o la constante sea única para todos los países. En este caso, para la unidad de análisis son los países. Entonces, ya no habría uno o una sola constante para todos los países, sino que habría lo que se llama en las variables dicotómicas, una variable que hace la diferencial de nivel, una variable escalón en la cual habría o indicarían diferentes niveles de la variable y para cada uno de los países, o más estrictamente, diferentes niveles en la relación x y y en cada uno de los países. De tal manera que lo que antes podría estar absorbiendo u, ahora pasa a modelarse dentro de alfa. Bien, yendo directamente al, al cálculo, lo que hace aquí el autor es calcular la media, ordenar eh, para la variable en cuestión y, obtener su media y luego hacer una gráfica de tal forma que cada uno de los países se obtiene su valor y obtenemos también la media de todos ellos. En este caso quedaría en evidencia que el país D y el país F tendrían un nivel mayor relativamente. Y también esto se podría ver en el tiempo. En cada uno de estos puntos estaría mostrando la relación entre este valor de la variable y en el tiempo también habría una tendencia central. Podría decirse que, por ejemplo, en los años 93 y 94 y 97 existiría una tendencia a un nivel diferencial positivo. Si dibujáramos analíticamente una línea de regresión aquí, precisamente estos 2 años y este año estarían un poco por encima de ese promedio histórico. Bien, vámonos directamente a las regresiones. Esto es mínimos cuadrados ordinarios y simplemente se está asociando x1 con y. Lo único que está diciéndonos el modelo, que aplicando MCO, sin tomar en cuenta las unidades de análisis, es decir, los países, sin tomar en cuenta el tiempo, poniendo el conjunto de datos como si se tratara solamente de una sola unidad, y x se relacionan de la siguiente forma. El coeficiente es muy grande, de 4.95, aquí se desplazaría 8 posiciones decimales, sería un número muy grande, y tendríamos que la t calculada no es significativa. La constante lo sería, pero la variable x1 no estaría explicando, o no sería estadísticamente significativa para explicar allí. El r cuadrado, como se ve, es muy bajo, no llega ni a 1%, y la f también es muy baja, el estadístico f. Bien, pero ¿qué sucede cuando empezamos a agrupar el análisis en términos de países? Bueno, aquí hay una gráfica donde se muestran precisamente esta dispersión. Por obtenerla, preferimos ponerlo así, y es una gráfica de dispersión scatter con y x1, donde las etiquetas serán en términos y en función de los países,
y será una línea de estimación, LFIT. Podríamos decir que DF, el país F, estaría marcando distancias muy marcadas con respecto a la línea de regresión. Y lo mismo con B, E y F. Aún así el ajuste es pero muy bajo. Siguiendo, entonces, ahora sí que hacemos una regresión, pero tomar en cuenta que estamos ahora tomando al país. Se está ponderando al país como unidad de análisis, de tal forma que esta instrucción está diciendo que está obteniendo mínimos cuadrados ordinarios, sí, pero eh, lo está haciendo para cada país. Como son 7, estaría obteniendo 7 subregresiones. 7 subregresiones que estarían marcando esta instrucción. Ahora lo que se observa es de que x1 es estadísticamente significativa, que la r cuadrada es del 22%, que la f es todavía no estadísticamente significativa. De hecho, aquí se ve con el valor de probabilidad, tiene que rechazarse. En este caso tiene que rechazarse la hipótesis nula de que todos los estimadores son iguales a cero, por tanto sí que el modelo en general sería más bien estadísticamente significativo, a pesar de que la f tiene un valor de 2.61, muy bajo. Su valor de probabilidad es igualmente más bajo que el 5%, por tanto se rechaza la hipótesis nula subyacente. La hipótesis nula subyacente es de que todos los estimadores, es decir, todos estos, son iguales a cero. Se rechaza, por tanto, esa hipótesis nula, al menos uno de ellos es diferente de cero. En este caso, así es este. Y posiblemente el país 4, es decir, A, B, C, D, el país D, esté cerca de tener un nivel estadísticamente diferente. Bien, aquí lo que se hace por parte del autor es plantear precisamente lo que hemos comentado y hacer una predicción, llamarla YHAT, y hacerla separada por países. Se han agregado ya estas variables YHAT1 hasta YHAT7, y posteriormente lo que hará es nuevamente una gráfica de dispersión poniendo una línea precisamente como la línea de estimación. Bien, aquí estaba dando un problema la, las marcas para diferenciar los países, de tal manera que hemos dejado que por defecto se marque la que la máquina plantea. Lo importante es establecer lo siguiente: hay un nivel diferenciado totalmente entre cada país. Aquí estaría el nivel de todo el conjunto de países con una pendiente ligeramente positiva. En el caso del país D, habría un nivel diferenciado mayor y una pendiente mucho mayor. La pendiente, por cierto, sería en este caso la misma, dado que no se está aumentando ni se está poniendo variables de intersección.
o de interacción, mejor dicho, es decir, países con pendiente diferente. Esta parte no se está modelando aquí, simplemente se está modelando si los niveles son diferentes. La pendiente se está asumiendo que es la misma para cada país. En un análisis posterior, el autor no lo hace. En un análisis posterior se podría hacer esto. Implicaría más variables dicotómicas, más variables de interacción, pero por ahora simplemente que debe de quedar claro que el conjunto de países tiene esta, en promedio, esta pendiente, y sin embargo para cada uno de los países esta pendiente cambia y el nivel cambia. Bien, aquí lo que se hace es una regresión, nuevamente lo mismo, llegando a la misma idea. Lo que está haciendo es obtener una tabla con dos regresiones, una con mínimos cuadrados ordinarios y otra con mínimos cuadrados ordinarios pero con dummies, lo que sería el modelo ANCOVA. Ponemos esto mismo. Explicaría yo un poco en qué consiste. Aquí lo que está obteniendo es simplemente la regresión con mínimos cuadrados ordinarios. Después la estaría almacenando con el nombre OLS, que por cierto luego aparece aquí. Si aquí le pusiera otro nombre, este aparecería aquí. Posteriormente lo que hace es obtener un análisis de regresión MSO, pero tomando en cuenta las unidades de análisis, el country en los países. Nuevamente se almacena, él le denomina OLS-DUM y posteriormente presenta la tabla Estimates Table OLS-DUM Star, que significa la estrella de significatividad. Aquí estaría, si el estimador tiene una significatividad al 5, al 1 o al 10%. Y el número de observaciones. Continuamos.